Bienvenidos a un nuevo capítulo de Proverbios. En esta ocasión vamos a ver Proverbios 18. Estamos en la misma dinámica, en el mismo conjunto de capítulos que están relacionados con Proverbios sobre la vida y la conducta. O sea, son consejos que nos ayudan para vivir mejor y consejos pues, sobre la vida. En este capítulo otra vez vamos a ver versículos sobre el comportamiento del necio. Hay muchos versículos también acerca del uso de nuestra lengua o de nuestro hablar. También vamos a ver versículos sobre el que se desvía de la rectitud. Versículos sobre algunos versos sobre las relaciones familiares también. Y después hay un conjunto de versos que son como perlas, ¿no? Que son bueno, pues el 24 que habla sobre la amistad, o también el que habla de que el nombre el torre fuerte es el nombre del Señor, en el versículo 10, que los vamos a ir viendo también al final del estudio. Por lo tanto, sigue la misma dinámica del capítulo anterior. Aquí vemos consejos sobre todos estos temas y vamos a ir viendo los distintos consejos por bloques, ¿no? Como lo hicimos en el capítulo anterior. En primer lugar, el versículo 1 empieza son versos sobre el que se desvía de la rectitud, la persona que se desvía de la rectitud, del camino recto y del andar en rectitud. En este sentido, el versículo 1 dice: su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. Así que sigue sus propios deseos la persona que se desvía, burlándose de la sabiduría y de la sensatez. Mirándolo en otras versiones, pues dice esto, ¿no? Que se desvía de la sabiduría y de la sensatez. No, en parte, desviarnos de la rectitud es no andar conforme a la voluntad de Dios. Es andar también en desobediencia. Serían dos puntos a destacar o a nombrar en cuanto a lo que significa no andar o desviarse, mejor dicho, de la rectitud. Sería no andar conforme a la voluntad de Dios y andar en desobediencia. Dice Efesios 5:15: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Este verso de Efesios se parece mucho a los proverbios, que habla sobre ese contraste entre el necio y el sabio. No andéis como necios, sino andad como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Así que desviarse de la rectitud está muy relacionado también con la sabiduría y con el hacer la voluntad de Dios. O sea, con no hacer la voluntad de Dios, no ser sabio y no obedecer, por supuesto, también. Andar en desobediencia. El versículo 3, también relacionado con este andar, desviarse de la rectitud, dice: cuando viene el impío viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Así que una característica de la persona impía es el desprecio. Es una persona que desprecia. Y primera de Pedro 4, el versículo 4 dice: a estos, refiriéndose a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí en este verso, en este versículo de Primera de Pedro, vemos dos palabras que deberíamos de definir, como es ultrajar, que significa injuriar, tratar con desvío a alguien, eso significa tratarlo con donde hay mentira, ¿no? Hay mentira, indiferencia, un trato con indiferencia, ofensa, insulto. Eso es lo que significa ultrajar. ¿Y quiénes ultrajan? Ultrajan los que viven en un desenfreno de disolución. ¿Qué significa esto? Pues meditando sobre ello y viendo qué es lo que significa la palabra disolución, que es mezcla, disolver sustancias sólidas en líquidos, es lo que significa la disolución. Al Señor no le gustan las mezclas. Y los gentiles, o quizás, no sé muy bien a quién se está refiriendo este pasaje, habría que leer todo bien su contexto. El verso anterior, el verso 3, el versículo 3, nombra a los gentiles. Ahora, mi pregunta sería
si estos gentiles son creyentes o no lo son. ¿Mm? Porque está hablando de mezcla, la disolución es mezcla. Y, y muchas veces cuando venimos del mundo, pues durante un tiempo en nuestra vida, hasta que el Señor y el Espíritu Santo va transformándonos, vivimos en esa mezcla, ¿verdad? Vivimos en esa mezcla donde hay muchas costumbres del mundo, donde todavía hay desobediencia, donde poco a poco el Señor va transformando y también va transformando nuestro carácter. Eh, entonces lo que está claro es que ese desenfreno de disolución es mezclarse sin freno, para decirlo de alguna manera, conforme a lo que dice el diccionario. Es mezclarse sin freno. Y esto pues nos puede hacer reflexionar sobre las mezclas. Hay muchas religiones que son mezcla de varias. Hay muchas filosofías o modos de vivir en el mundo, como por ejemplo la nueva era, que también es una mezcla, que es, bueno, que donde ahí la persona, digamos que la divinidad se personifica en el hombre, es un humanismo absoluto, lo que es la nueva era, y eso trae mucha ansiedad, porque todo viene de todos tus méritos es por lo que tú haces, porque como tú eres Dios, y entonces eso lleva una carga en las personas, en el ser humano, puesto que no hay esa confianza en el Señor, no hay esa tranquilidad o esa paz que podemos tener los creyentes, los que creemos en el Señor, que tenemos esa confianza en Él, de que Él actúa, de que Él controla. Y también, por otra parte, también te puede llevar esa filosofía a un orgullo, puesto que te crees que como tú eres Dios, y una falta de humildad también, ¿no? Así que las mezclas al Señor no le gustan. Eso es lo que tenemos que tener claro. Debemos de buscar la pureza de la palabra, buscar ser lo más conforme a la revelación que el Señor nos va dando, pues esa revelación y ese entendimiento que vamos teniendo, aplicarlo de forma práctica en nuestra vida también. Bueno, pasamos al versículo 5 que dice, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Así que no está bien aceptar a la persona inicua y, por otro lado, apartar al justo en el juicio. Y aquí pues podríamos nombrar muchos pasajes en el Antiguo Testamento sobre el juicio, sobre el derecho, cómo aplicar el derecho. Mostrar preferencia al impío para perjudicar o ignorar al justo no es bueno. Eso también lo vimos en el capítulo anterior, cuando se hacía referencia a condenar al justo y no hacerlo y justificar a la persona que es impía. Fijaos, dice Éxodo 23, no pervertirás el derecho de tu hermano en el pleito. En Levítico dice, no harás injusticia en el juicio, lo mismo irás al pequeño que al grande. En Deuteronomio, no tocarás la justicia, ni harás acepción de personas. Y en Salmos 82:2, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Ya pregunté la semana pasada, la última vez, dije, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se busca el perjudicar a la persona justa y el favorecer a la persona impía? Pues porque tenemos esa tendencia, ¿verdad?, a la injusticia. Esa tendencia a la injusticia que tiene el hombre caído, ¿no? Que se dirige o que mueve sus pasos motivado por la carne, y no por el espíritu. Bueno, pasamos ahora a algunos versículos sobre la persona necia, que vuelve este capítulo a nombrar a las características del necio. El versículo 2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en que su corazón se descubra. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que el necio se complace en lo que le permite mantener su corazón vacío. O sea, él necesita darse a conocer, revelar su corazón. La persona se deleita, el necio, en revelar su corazón. Y qué cuidado tenemos que tener con esto. Ya vimos también en el capítulo anterior la advertencia sobre abrir demasiado la puerta
en todos los sentidos, en muchos sentidos lo podemos reflexionar, como la puerta de nuestro corazón también. Aquí se está hablando de corazón. Podríamos hacer una pregunta de reflexión. ¿Dónde están los límites? Porque tampoco vamos a ser hipócritas, ¿verdad? Tampoco vamos a dar una apariencia de que no tenemos. Eso no es tampoco lo que al Señor le agrada, ¿no? Entonces, ¿dónde están los límites, no? Pues el Señor nos tiene que dar sabiduría para saber cómo tratar con las personas también, sobre todo con las personas desconocidas, y para poner esos límites o para abrir la puerta con cuidado de nuestro corazón y para no revelar todo nuestro corazón a todo el mundo, puesto que eso puede perjudicarnos. Y buscar también la prudencia en este tema de revelar el corazón y abrir la puerta. En cuanto al hablar del necio, los versículos 6 y 7 dicen: los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí. O sea, es sufrimiento al final para el necio, su hablar. Y sus labios son lazos para su alma. Fijaos qué consecuencias, ¿no? Más terribles. Lazos para su alma y sufrimiento al final. Está relacionado estos versos con disputas, golpes, con ruina. Con los labios del necio son trampa para su alma, quebrantamiento para sí, lazos que le atan. Todo esto me suena a mí a falta de protección. Podríamos resumirlo en que al final la persona que actúa con estas características pierde la protección. Pierde la protección. Es también una deshonra para el necio en cuanto a que se enreda en contiendas y provoca. Es una persona provocadora que al final se hace pesada, arrogante y descuidada. Así que una pregunta de reflexión podría ser: ¿cuidas tu forma de hablar? Qué importante es cuidar lo que decimos. ¿Cuidas tu forma de hablar? Seguimos, ya que estamos con el hablar, con los versículos que tratan sobre el uso de la lengua. El versículo 4 dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Me gustaría detenerme en este versículo porque me ha hecho mucho reflexionar la comparación de esas aguas profundas con los dichos del hombre y del hombre sabio. Del hombre sabio, o sea, relaciona las palabras del hombre sabio, porque dice arroyo que rebosa la fuente de sabiduría, las palabras de la persona sabia con esas aguas profundas y con ese arroyo que rebosa, o sea, un arroyo con caudal. Este puente, este fin de semana, pues hemos hecho senderismo y me gustaría explicar algunas cosas a lo que a estos versículos, ¿no? He reflexionado sobre ello de alguna manera, ya que cuando un torrente de agua, ¿qué es lo que nos transmite? Un río con mucho caudal, ¿qué transmite? Cuando vemos mucha agua, sobre todo si está limpia o cascadas que caen, ¿qué nos transmite eso? Bueno, algunas de las características, después lo podemos comentar, son frescura, limpieza, paz, calma, relax, pureza también. Estas características las deberíamos buscar cuando hablamos. Hablar con frescura, que significa con una espontaneidad controlada. Y dos puntos en los que me gustaría detenerme reflexionando sobre el río es que el agua en un río va por su camino ya preparado. O sea, la corriente, el río tiene una corriente y el agua en el río va por un camino ya preparado. O sea, no salirnos del camino, es la idea que se me viene a la mente, ¿no? No salir del camino adecuado, no desviarnos de la rectitud, como decíamos al principio. El agua va marcando un camino y si os fijáis en los ríos, pues está en ese caudal, va haciendo un camino. No solamente eso, sino que el agua deja marcas, además. El agua deja marcas en las piedras, en la roca, lo vemos en el mar, lo vemos en los ríos, como el agua va dejando marcas. Así también nuestro hablar deja marcas. Y una pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué marcas estamos dejando o qué marcas estás dejando a tu alrededor con tu hablar? ¿Qué marcas? Reflexiona o reflexionemos, ¿no? Todas sobre esto. ¿Qué marcas estás dejando a tu alrededor con tu hablar? Igual que el agua deja marca por donde va. Si las palabras de la persona sabia son palabras
que son comparadas con un torrente de agua lleno que rebosa, pues así, eso es lo que debemos de transmitir, ¿no? Debemos de dejar unas marcas que edifiquen, unas marcas que ayuden, que formen. Versículo 8, también sobre el hablar. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Las palabras de un murmurador son como esos suaves bocados que van entrando poco a poco. ¿Cómo se hace la murmuración? A ver, ¿cómo se hace? Primero te digo un poquito, te creo la curiosidad, tú me preguntas y así te doy otro bocado, ¿no? ¿No es así? No se va, parece así muy sutil, con mucho cuidado, pero al final estamos cayendo en la murmuración, ¿no? No te lo digo todo, así tú me preguntas, tú intentas sacarme y así parece que es una cosa de dos y no de una, ¿no? Y esto pues no es correcto. Dice Levítico, no andarás chismeando entre tu pueblo. Sabemos que la murmuración y el chisme no le agrada tampoco al Señor, de ninguna manera. Versículo 13. También sobre el hablar. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Responder antes de oír. ¿Os ha pasado? A mí me ha pasado. Incluso me pasa a nivel familiar, ¿no? Con mi familia, que tendemos a... Parece que ya sabemos lo que nos van a decir y hablamos antes de que termine la otra persona de hablar. Y ya damos nuestra opinión o damos un veredicto. Pues fijaos que aquí dice que eso es oprobio. Así que responder antes de oír es necedad que provoca confusión. Y la fatuidad es falta de razón, falta de entendimiento. Así, si actuamos así, no vamos a tener entendimiento, sino que vamos a actuar neciamente, con dichos necios. Vamos a quedar como un necio. Fijaos que me ha llamado mucho la atención un versículo de Job, puesto que el Señor en su palabra nos insta a no emitir juicios sin analizar, no a examinar las cosas antes de juzgar. Por supuesto, un juez, ¿qué hace un juez? Pues primero escucha las diferentes versiones y nosotros muchas veces juzgamos por lo que nosotros creemos o entendemos sin escuchar todas las versiones y eso no es correcto. Dice Job 29, el versículo 16, de la causa que no entendía me informaba con diligencia, como un actuar correctamente. De la causa que no entendía me informaba con diligencia. ¿Qué significa informarnos con diligencia? Pues antes de emitir un juicio es lo que deberíamos de hacer, todos y todas, ¿no? Tomarnos nuestro tiempo para informarnos con diligencia, hay que escuchar correctamente, hay que oír antes de dar nuestra opinión, nuestro veredicto, tomarnos tiempo, escuchar todos los detalles, que es como un buen juez debe de actuar. Los versículos 20 y 21 también hablan de nuestro hablar. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bueno, con el producto de sus labios se saciará, será satisfecho. Estos versículos también me han hecho reflexionar y hay una pregunta de reflexión que podríamos hacer que es, ¿empleamos adecuadamente nuestra boca, nuestro hablar? Bueno, ya no lo hemos hecho, ¿no? Esta pregunta. Pero me gustaría relacionarlo con la siguiente pregunta. ¿Cómo está relacionado nuestro hablar con nuestra relación con Dios? Todo esto de que este versículo dice la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto me ha hecho llevar a reflexionar, a pensar que nuestro hablar está relacionado o como hablamos está relacionado con nuestra relación con Dios. Y de aquí también me gustaría conectar esta idea con la respiración, ¿vale? A ver si me entendéis. Una pregunta. ¿Se entrecorta tu respiración cuando hablas? ¿Qué significa esto? O sea, lo que quiero decir es que al hablar respiramos. El aliento está relacionado con el neuma, con el espíritu también. Una forma de analizar lo que decimos o lo que nos dicen es con nuestra forma de respirar. ¿Por qué? Porque cuando te tranquilizas, cuando te calmas, cuando respiras mejor, más profundamente. Cuando te pones nervioso, gritas o te ofendes, se entrecorta la respiración y respiras más rápido
y menos profundo. Cuando gritas hay mala respiración, no parece que te quedas sin aire. Cuando tienes ansiedad y estás en una discusión, ¿no te quedas sin aire? ¿Por qué? Porque no estás respirando correctamente. Entonces, una reflexión podría ser que intentes controlar tu respiración o cuando hablas en el sentido de que si en el neuma está la vida, eh, pues que nuestra forma de respirar nos va a decir mucho en cuanto a cómo estamos hablando. No sé si me entendéis, espero que me entendáis esta reflexión. O sea que cuando me falta el aire, tengo que callarme, parar y reflexionar. Como conclusión, ¿no? Cuando me falta el aire en una conversación, me está faltando el aire, mejor me callo, paro y reflexiono. Se podría ser una buena práctica, ¿no? Que nos ayudaría a pensar, no estoy dando vida en mi hablar, porque en el neuma está la vida, en el espíritu está la vida. Y también esto lo podemos relacionar con, por supuesto, con el Espíritu de Dios, con ser llenos de su Espíritu, con hablar desde el Espíritu, dejando que el Espíritu influya en nuestro hablar. No sé si alguna vez lo habéis pensado desde este punto de vista, ¿no? O sea, que nuestra boca, el uso de nuestra lengua, nuestro hablar, también esté dirigido, guiado por el Espíritu Santo o por el Espíritu de Dios. Y para eso necesitamos pues dejarlo a él transformar y no hablar sin pensar, que es lo que está diciendo aquí en Proverbios. Hablar sin pensar, hablar sin analizar, que es lo que también está diciendo aquí en Proverbios. No habléis antes de oír. Y piensa y reflexiona, piensa, infórmate con diligencia antes de emitir un juicio, antes de hablar. Bueno, pasamos a los versículos sobre las relaciones familiares. Está el versículo 19, que dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Las relaciones entre los hermanos. Un hermano ofendido es más duro de convencer que tomar una ciudad. Más o menos es lo que está diciendo aquí, lo que dicen en otras versiones. Que una ciudad fortificada y sus litigios son como cerrojos. El versículo 22 dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Quien haya mujer haya cosa buena y el favor del Señor. En Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y también en el próximo capítulo vamos a ver, en el capítulo 19, que la mujer prudente viene del Señor. O sea, es como un regalo del Señor. Pasamos al versículo 23, que dice, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. También está relacionado con el hablar, ¿no? El pobre, la persona pobre ruega y el rico contesta ásperamente. Es una característica, lo está diciendo aquí como una característica intrínseca de la persona que dependiendo de su estatus económico, tiene una forma de hablar o de otra. ¿Habéis reflexionado en esto alguna vez? Dice Santiago 2, a partir del versículo 2, si entra en vuestra congregación un hombre con anillo de oro y ropa espléndida y un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le decís, quédate de pie y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros? Un momentito. Voy a seguir, voy a leer los demás versículos porque está muy interesante este pasaje. Dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no han elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Bueno, y continúa, ¿no? Así que la acepción de personas al Señor no le agrada y esto sería una manera de reflexionar cómo trato a las personas o si cómo trato a las personas según su economía. Como hijas de Dios, como
personas que queremos seguir al Señor y que no queremos desviarnos de la rectitud, pues deberíamos de tratar a las personas de la misma manera, ¿no? En el sentido, independientemente de que sean personas con mucho dinero o que sean pobres. El Señor lo que está diciendo es que no se haga acepción de personas. Bueno, seguimos porque si no me alargo demasiado. El versículo 10, un verso también precioso que dice: Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. También comparándolo con, reflexionando sobre una torre, este fin de semana que también hemos ido a un pueblo donde tiene un fuerte en lo alto de un monte, y subimos allí al fuerte, en lo alto del monte, y vimos las vistas, y son unas vistas espectaculares, ¿no? Dices, cuando subes a ese fuerte, dices, con razón, aquí pusieron esta muralla y esta zona fortificada, porque se ve todo y se controla todo. No solamente se ve todo, sino que se controla todo. El nombre del Señor es una ciudad a la que sube el justo corriendo. ¿Mm? ¿Y qué pasa cuando subes a un fuerte, a una torre? Pues que cuando subes al Señor, o sea, cuando subes en el sentido, cuando vas al Señor en el momento que necesitas ser levantado, el Señor va a controlar todos los frentes y Él va a verlo todo, vas a ver las cosas desde otra perspectiva cuando acudes a Él. Él controla todo y Él va a levantar al justo. Una pregunta de reflexión podría ser: ¿a quién acudes cuando necesitas ser levantado? ¿A quién acudimos cuando necesitamos ser levantados? Significa también que el justo necesita ser levantado. ¿Mm? O sea, que ser una persona, somos justificados por la sangre de Jesús, ¿verdad? Lo sabemos. Y no hay justo ni a un uno. Solo, el justo totalmente fue, fue, el, fue el Señor Jesús. Pero cuando aquí en Proverbios habla del justo, es aquella persona que no significa que nunca falle, pero sí significa que tiene un corazón hacia el Señor, que quiere obedecer, que tiene intención de obedecer su palabra, que quiere vivir un camino de rectitud, de integridad, y no significa que no nunca falle, ¿no? Pero la persona nosotros que somos justificados a través de la sangre de Jesús, que el Señor nos ve limpios a través de su sangre, somos justificados por la fe, como dice la palabra, necesitamos también acudir al Señor para que Él nos levante. Significa que el justo también se puede caer, puesto que si necesita ser levantado, dice que a él correrá el justo y será levantado. Así que correr, correr, muchas veces tenemos que correr hacia el Señor. Tenemos que dejarlo todo, dejar nuestros pensamientos, dejar nuestras emociones a un lado, dejar incluso a lo mejor cosas que estamos haciendo, hábitos, costumbres en nuestra vida, dejar alguna relación, también puede ser, y correr al Señor. No sé si alguna vez te has sentido de esta manera, pero aquí hay una promesa y dice que serás levantada. Serás levantada cuando corras al Señor. Él te va a levantar. El versículo 12, para ir ya terminando, voy a nombrar 2 o 3 versículos, como son el 12, que dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Antes de romperse uno está la altivez. Muchas equivocaciones vienen por nuestro orgullo, y es nuestro orgullo, nuestra altivez, quien hace que nos equivoquemos. Y aquí lo está diciendo, que antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. También antes de la gloria viene la humildad, vimos en otro versículo, en otro capítulo anterior. El versículo 14 también: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El espíritu quebrantado, ¿quién puede soportarlo? O sea, que una persona que tiene enfermedad pero tiene buen ánimo va a poder soportar su enfermedad, pero como el ánimo
se le venga abajo, como se le quebrante, como tenga un ánimo angustiado, con angustia, eso va a ser ya más difícil llevar la enfermedad. Por eso el Señor a veces permite que las personas creyentes o que confiamos en Él también padezcan enfermedades, porque también son pruebas. Y porque Él va a ayudar a las personas que Él no va a dar más de lo que se pueda soportar. Eso lo dice su palabra, ¿no? El versículo 16 dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. La dádiva se refiere a regalo, obsequio. Tenemos ejemplos en la Biblia en los que personas daban obsequios o regalos, como por ejemplo Jacob, que antes de volver a encontrarse en ese encuentro con su hermano, intenta apaciguar o hacer las paces con presentes. Lo vemos en Génesis 32, 20, que dice Jacob: lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá me acepte. Y os dejo ya, finalizo con un versículo sobre la amistad que dice, el 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. O sea, que si quieres tener amigos, tienes que ser un amigo. Hay muchas personas que no os había encontrado, porque yo sí he conocido algunas, que te demanda amistad, pero no te ofrece amistad. O sea, es como una cosa rara, ¿no? Te demanda amistad, pero después no se comporta como un amigo. Y dices tú, esto tiene que ser algo recíproco. Tiene que haber amistad recíproca, ¿no? También hay otras versiones que dicen que hay amigos que lastiman, pero hay un amigo que se apega más que un hermano. Me llama la atención porque dice, hay amigos que lastiman. O sea, que un buen amigo vamos a encontrar muy poco. Porque dice, pero hay un amigo, en singular, no en plural, que se apega más que un hermano. O sea, una buena amistad puede ser, es cierto, puedes tener más apego que un hermano incluso, que un mal hermano, ¿no? Sería, porque, o sea, hay amistades y hay amigos donde se siente uno más unido que incluso a la familia. Hay otra versión que dice, el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigos, en singular, más unidos que un hermano. Esos amigos son pocos, ¿verdad? No, normalmente no caben más que los dedos de una mano, ¿no? Bueno, y quien tenga muchos más, pues qué bien. Pero a esos amigos de verdad, los que tú puedes hablar de todo, que tú sabes que puedes confiar en esa persona, que está en las buenas y está en las malas, que no te prejuzga, que te escucha, que con la que pasa el tiempo, la distancia y el tiempo, y que nos veis y cuando volvéis a veros es como si no hubiese pasado el tiempo, ¿verdad? Esos amigos que hay pocos en la vida, hay pocos y que los hay que cuidar y los hay que, como aquí dice, ¿no? Pues con este versículo termino ya esta exposición del capítulo 18 de Proverbios, que la palabra del Señor sea de bendición.